Hola, queridos hermanos, espero que estéis todos muy bien, bendecidos en el Señor, fortalecidos en Él, gozándoos de su bondad. Espero que la noticia tocante al bautismo histórico en Uganda os haya hecho bailar. A mí me ha llenado el corazón de alegría saber que en estos días de COVID, que nuestro Dios sigue añadiendo a su iglesia las almas que han de ser salvadas. 500 personas bautizadas, increíble, nunca he visto nada así, Aquí, soy europeo y las cosas aquí, las grandes misericordias de Dios sí están presentes con nosotros, pero vemos gotas, Gotas de su favor, pero ciertamente en aquellos países estamos viendo torrentes de bendición. Bendito sea el Señor. Y realmente ahora Europa es, espiritualmente hablando, el continente más oscuro en cuanto a estadísticas, El continente más oscuro de sobre la faz de la tierra. El cristianismo está creciendo con una fuerza imparable en África y en Asia. El futuro del cristianismo está ahí, en aquellos continentes. Europa ya es un país en decadencia, es un continente en decadencia, en apostasía. Así que nada, gloria al Señor por esta noticia de Uganda, que es un país, claro, ubicado al oeste del continente de África. Y vamos a hablar un poco sobre el tema del abuso pastoral. Antes que nada, he recibido unos cuantos comentarios hoy por el tema del pelo, que sí, me he rapado. Llevo unos 15 años queriendo raparme bien, Y como estamos ahora en este periodo sin evento tener que estar presencialmente en los diferentes cultos, pensé, voy a aprovechar, me rapo bien ahora, a ver qué tal me queda. Y claro, cuando era más jovencito, con mis 18, 19 años, incluso me afeitaba con, ¿cómo se dice? Cepillo, O sea, era calvo, pero vamos, no como ahora, pero calvo, No tenía pelo, no te dabas cuenta del color de mi pelo en aquel entonces. Y en aquel entonces, cuando corría maratones y estaba muy en forma y todo, pero sí que nada, he visto bastantes comentarios, algunos positivos, unos cuantos comentarios no tan positivos, pero siempre hay gente queriendo comentarlo todo, hagas lo que hagas, siempre hay gente que eso que te va a criticar. Así que nada, gracias por los mensajes también de cariño y afecto, porque hay muchos hermanos que habéis dicho también cosas bonitas, pero abuso pastoral. Abuso pastoral. Estamos realmente, hermanos, en una crisis actualmente, de autoridad en el mundo occidental. Claro, Europa es mi continente. Soy europeo de pura cepa, nacido aquí, llevo toda mi vida aquí. Me imagino que voy a morir aquí, Así que amo este continente, ¿verdad? Me encanta Europa. Me da tristeza ver lo que está pasando a nivel espiritual, En cuanto a la fe cristiana. Nos hemos apartado de la fe de nuestros padres, de nuestros antepasados, y en gran parte estas verdades nos convirtieron en una fuerza mundial. Gracias a Dios por la fe cristiana, pero luego vamos a sufrir, por haber abandonado a nuestro Dios. Interesantemente, en Telegram, anteayer, lancé una encuesta por mi página. 2,000 personas respondieron y la pregunta fue si la gente cree que la plaga del coronavirus es un juicio de Dios por toda la inmoralidad que estamos viendo, a nivel global. Y de los 2,000 personas, más de 2,000 contestaron, casi un 40% más o menos dijo que sí, entiende que es un juicio del Señor. Un 40% dijo que no, seguro que no, y un 20% decía que, no sabían exactamente, Pero sí, yo creo, que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Es un tiempo para arrepentirnos, vestirnos de, ¿cómo se dice?, ceniza, Clamar a Dios, pedir perdón por tanto pecado a nivel eclesial, a nivel nacional también. Y dentro de este tema, del abuso, tenemos que también pedir perdón por el abuso pastoral. Y claro, sí, nos fijamos en otros sectores de la sociedad y ahora mismo, en cuanto al campo político, el campo laboral, pero dentro de la iglesia hay que reconocerlo. Y no solamente dentro de la iglesia, por ejemplo, católica, cuando pensamos en todo el asunto de los abusos sexuales que se han dado en tantísimos países diferentes, Yo soy irlandés, yo soy del norte, Pero en Irlanda del Sur, ahí mismo, ahora mismo, la Iglesia Católica tiene una reputación terrible por todo lo que ha pasado en tantísimos monasterios, iglesias, catedrales,
con niños muchas veces, ¿no? Y bueno, hay que reconocer que este fenómeno de abuso no solamente está dándose en la Iglesia Católica, también entre nosotros, entre los evangélicos. Yo desde luego, como sabéis, a mí me gusta estar al tanto con el tema de las noticias cristianas, informaros sobre todas las cosas que están pasando en países, bueno, de habla inglesa, noticias que no se publican en la prensa española, e intento en la medida de lo posible haceros llegar información y claro, hay muchas cosas que prefiero no publicar porque son cosas realmente tristes, ¿no? Y os puedo decir que tengo muchísimas fuentes anglosajonas, estoy suscrito a muchísimas páginas, tanto seculares como cristianas, y no hay semana, os puedo decir que no hay semana, y llevo años leyendo las noticias, ¿no? No hay semana que no me tope con otro pastor pillado en una situación de abuso. Y mira, hoy mismo, pensemos bueno, un par de ejemplos. Hoy Gabriel Ferrer, incluso saqué aquella noticia, ¿no? De Colombia, Barranquilla, que estaba diciendo su iglesia que el día 27 de enero, 28 de enero, jueves 28, que Cristo iba a regresar por segunda vez. Claro, dice la iglesia, dice a los hermanos que vendan todo lo que tienen, que le den a él el dinero, y luego se larga, se fuga con el dinero, ¿no? No está por ningún lado, el Ministerio del Interior no encuentra al pastor Ferrer por ningún lado. Es un abuso, es un abuso. Es un abuso decir a la iglesia la fecha de la venida de Cristo. Él ha dicho 28 de enero, otros están diciendo septiembre, otros están diciendo antes de 14 de mayo de 2021. Son abusos del pueblo de Dios, son abusos. Y luego también hoy mismo en Estados Unidos, David Hornbuckle, otro pastor, él es pentecostal de las Asambleas de Dios en Carolina del Norte, Estados Unidos, también arrestado por haber abusado de un menor de su congregación. Y él es solamente un ejemplo de hoy. O sea, podría multiplicar los ejemplos. Simplemente pongo dos ejemplos para que veáis abusos en el sentido económico, doctrinal de la palabra, y también abusos en el sentido sexual. Y luego había otro caso hace 2 días de otro pastor, no me acuerdo de su nombre, pero también había una adolescente que había sufrido abuso sexual y abrió su corazón con el pastor, y el pastor le dijo a ella literalmente, ¿no?, que para ella librarse, para ella experimentar liberación de estos demonios sexuales, pues ella tenía que acostarse con el pastor. Así que son lobos, son embajadores del infierno. Pero vemos como en la fe evangélica, en la iglesia evangélica, hay gente que está abusando del pueblo de Dios. Así que tenemos que realmente... voy a apagar aquí, perdón. Disculpa, apago esto. Vemos nosotros que hay una verdadera crisis en cuanto a todo este tema, ¿no?, del abuso pastoral. Se está dando cada 2 por 3. Entonces, ¿qué es abuso pastoral? ¿Cómo podemos afrontar todo esto? ¿Cómo se ve el abuso pastoral? Porque a lo mejor algunos de vosotros estáis en iglesias donde estáis siendo sometidos a abuso pastoral. Y es muy importante nosotros como protestantes defender la libertad de la conciencia del creyente. Y aquí es importante dar algunos matices, porque a lo mejor, de nuevo, algunos de vosotros es posible que algunos de vosotros que estáis viendo esta grabación estéis en iglesias donde hay un abusador detrás del púlpito y está abusando del pueblo del Señor. Y yo también soy pastor, ¿no? Y nos tenemos que examinar constantemente las motivaciones de nuestros corazones. Así que el abuso pastoral es una amenaza muy real. Y el abuso pastoral nace como, bueno, todos los pecados, nace a partir de la incredulidad, nace a partir de una falta de satisfacción en Dios, nace a partir de un hombre con el deseo de deificarse a sí mismo, de enseñorearse del pueblo de Dios por su falta de satisfacción en Dios. Por ejemplo, en el huerto del Edén, nada más después de pecar nuestra madre Eva, Dios le dijo a ella que a partir de aquel momento en adelante su deseo iba a ser enseñorearse de su marido. Es una maldición. Cuando hay un hogar, incluso un hogar cristiano, porque los hay,
donde una mujer está llevando los pantalones, enseñoreándose del varón, como si el hombre fuese un simple títere, es una maldición. La mujer quiere, por naturaleza, según Génesis 3, la mujer pecadora quiere enseñorearse, quiere dominar a su marido. ¿Y qué pasa en la iglesia? Bueno, cuando hay una mujer que se enseñorea de su esposo, hará lo mismo en la iglesia y verá a todos los otros hombres de la iglesia como objetos a manipular, incluso al pastor. Va a intentar enseñorearse del pastor y es un gran pecado, es una falta de satisfacción en Cristo y por eso no hay sumisión. Y estas ansias de enseñorearse en el corazón de Eva también están en los corazones de los pastores abusadores. Hay como un afán desmedido por controlar a las personas y sobre todo sus conciencias y su libertad en Cristo, de imponer norma tras norma, de siempre saber lo que determinados hermanos tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, y siempre pensando, ¿no?, en sujetar a las personas, en esclavizar a las personas, un poco como el modelo de Gálatas. Así que básicamente la raíz del abuso pastoral es la misma raíz que hubo en el corazón pecador de Eva, ¿no? El deseo de enseñorearse del otro, y este deseo nace de una falta de sumisión a Dios, de una falta de deleitarse en Dios. Y un pastor abusador, cuando empieza a deificarse, cuando empieza a convertirse en un Dios, pues necesita imponerse, ¿verdad? Hacer notar su presencia dentro de la iglesia. Desde luego no estamos negando que el pastor tenga que ejercer autoridad, tiene que tomar decisiones muchas veces muy difíciles, ¿cierto? Pero estamos ya hablando de abusos, cuando ya hay una imposición desmedida de la voluntad del pastor. Así que, ¿cómo podemos manejarnos en este asunto tan sensible y tan actual? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasos podemos tomar para afrontar este asunto? Bueno, desde luego, ya para empezar, creo que todos los pastores tenemos que estar en comunión constantemente con otros varones de Dios. Yo sigo siendo muy joven, ¿no? Y encima, como algunos ya me habéis dicho por el tema del pelo, ya mi esposa me ha dicho que me quita unos 5 años, ¿no? Ahora no tengo ya mis 35 años, pero mi esposa me ha dicho que parezco un chavalín, ¿no? Un muchacho, un mozo, como dicen aquí en España. Pero una cosa que siempre he hecho desde que estoy en el ministerio pastoral es estar constantemente en contacto, ¿no? Todas las semanas, hablando con pastores, hablando con grupos de pastores, siempre con esta apertura de corazón, derramar mi corazón, confesar, incluso, ¿no? Incluso tentaciones, dar cuentas, hablar con gente sobre el estado de mi alma, pedir consejos siempre a varones mayores que yo. El tema es que, claro, en España, como regla general, los pastores son todos mayores, así que la mayoría de mis amigos en el ministerio son hermanos mayores que yo. En este sentido me resulta más fácil. Tengo algunos cuantos hermanos menos ¿cómo se dice?, viejos que yo. Menos viejos, eso suena mal. No tan mayores como yo, lo voy a ser ya más políticamente correcto, ¿no? Y es muy bonito, pero creo que es muy importante para todos los pastores siempre estar trabajando en este marco de pluralidad. Ok, si en nuestras iglesias locales no hay otros ancianos, pues hay formas de fomentar esta clase de rendición de cuentas y siempre ir buscando, ¿no? Estar en contacto con otros pastores donde podemos derramar nuestro corazón, orar juntos, también prestar atención a otros hermanos con problemas y así, ¿no? Aprendemos los unos de los otros. Esto ya es muy saludable, muy saludable. Es una actividad que requiere de humildad, porque es cierto que hay ciertos pastores que se creen dioses, se creen casi infalibles, ¿no? Y se apartan de toda la fraternidad de pastores, no tienen contacto con casi nadie, se convierten en seres independientes, ¿no? Y ahí tenemos una negación de la revelación del Dios trinitario, que Dios es no un Dios que obra, que vive en comunión constante, el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo y viceversa. Dios nos ha creado, ¿no?, en la iglesia para estar en comunión, y los pastores también necesitamos tener esta clase de comunión con otros varones de Dios que nos pueden aconsejar, que nos pueden también dar consejos en cuanto a lo mejor miembros difíciles, situaciones tensas, cómo abordar ciertos temas, qué pasos tomar, porque tenemos que reconocer que Dios no nos ha dado a nosotros toda la sabiduría del mundo, tenemos que aprender de otros. Así que creo que es muy importante, ya para empezar, para librarnos
de esta tentación de abusar del pueblo de Dios, estar siempre en comunión con otros varones de Dios, otros pastores. Esto para los pastores que estáis escuchando, siempre estar en comunión con otros pastores. Como regla general, cuando se dan casos de abuso pastoral y hay cosas ya muy, de verdad, escandalosas, el patrón es que aquel pastor que está abusando del pueblo de Dios desde hace tiempo había dejado de tener comunión con otros pastores, había dejado de rendir cuentas, había dejado de confesar sus pecados, había dejado de orar con otros hombres en el ministerio. Así que, desde luego, intento a lo largo de la semana, en varias ocasiones a lo largo de la semana, hablar, por WhatsApp, incluso llamadas telefónicas y gracias a Dios, charlas largas y hacen bien, Y gracias a Dios por todo esto. Así que creo que es un muy buen principio. Si estás aislado en una iglesia local, si no hay otros ancianos todavía, busca comunión con otros varones de Dios, con otros pastores. No estoy diciendo que tengáis que ver todos los puntos doctrinales de la misma forma, pero tiene que ver este corazón tierno, humilde, dispuesto a aprender, dispuesto a ser corregido para no hacer daño a la iglesia de Dios, ¿ok? Así que yo creo que ya para empezar, si empezamos ya así, ya vamos a ir por buen camino. Este va a evadir casi un 90% de los problemas. Pero bueno, además de esto, tenemos que estar constantemente como pastores examinando nuestros corazones delante de Dios, ¿verdad? Examinando las motivaciones del alma. ¿Por qué tengo tantas ansias, de imponer mi voluntad? ¿Por qué siempre quiero sujetar las conciencias de los hermanos? ¿Qué es realmente lo que me está motivando? ¿De verdad hay un celo genuino por Dios, por Cristo, por su evangelio? ¿O realmente tengo ganas de ser un dictador? Sabéis, ¿no? Porque nosotros somos protestantes, confesamos la libertad de la conciencia, pero nos topamos con gente periódicamente en la iglesia que todo lo que quieren hacer es imponer su criterio, su voluntad. Quieren enseñorearse como Eva. Y tenemos que tener cuidado porque este mismo espíritu puede manifestarse dentro de nuestros corazones. Así que examinarnos, por eso tenemos que ser hombres también entregados a la oración. La oración es un ejercicio en humildad y por eso la oración no es tan popular hoy, ¿no? Incluso Charles Spurgeon siempre decía, la señal de que una iglesia se está entregando al liberalismo es cuando empiezan a abandonar el culto de oración. Cuando las iglesias ya no tienen cultos de oración, es que esta iglesia va por el camino del progresismo, liberalismo. Es así, porque cuando ya no hay oración, claro, se va la humildad. Porque claro, podemos leer la Biblia, dar sermones, ponencias y todo esto puede apelar al ego humano, ¿no? Aquí demuestro lo que he estudiado, lo que sé, pero en la oración no nos podemos gloriar en nada. Bueno, sí, es verdad que hay gente también hoy día que se está gloriando en la oración con sus decretos y ataduras y desataduras, ¿no? Y sus declaraciones, pero la oración ha de ser una actividad humilde, donde quebrantamos nuestro corazón delante de Dios y derramamos nuestro ser delante de Él. Así que tenemos que recuperar la oración. Así que 2 consejos para guardarnos de un espíritu tiránico en nuestras vidas. En primer lugar, comunión con otros hombres de Dios, donde podemos fomentar comunión en el Señor, ser honestos, comentar situaciones muy difíciles, cuando he pasado por momentos muy puntuales, incluso difíciles, y he pedido consejo a muchas personas para saber qué pasos tomar, qué hacer, y esto te guarda, Sobre todo cuando eres un varón joven, Los jóvenes tenemos mucho que aprender, no lo sabemos todo, y tenemos que estar dispuestos a recibir consejo de otros hombres de Dios con más trayectoria que nosotros, a ver qué consejos nos dan y cómo comportarnos, porque hay enemigos, Cuando estamos en la primera línea de batalla, hay detractores por todos lados, y bien sabéis, vosotros que seguís aquí la página, es que a mí no hay semana que no reciba amenazas, denuncias, es que me llaman de todo, me mandan al infierno cada 2 por 3, así que bueno, temes que ya estoy acostumbrado a todo esto, llevo ya muchos años así que ya no me afecta tanto, pero sí, necesitamos este apoyo, esta sabiduría de hermanos, y también necesitamos en segundo lugar anclarnos en oración, ser hombres del suelo, Hombre, que nos duelan las rodillas. Se dice del apóstol Santiago, no es apóstol, no era apóstol, pero el hermano del Señor Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, es una leyenda, Yo no sé si esto es cierto, pero dicen que tenía como que las rodillas hinchadas, por tanto orar. Incluso dicen que en su casa tenía el suelo 2 marcas donde él tenía sus rodillas, Porque Santiago estaba tan entregado a la oración
que literalmente no dejó un par de huellas en el suelo de la casa donde oraba, y Leonard Ravenhill decía que tenía las rodillas como hinchadas, como si fuesen rodillas de camello, por tanto estar orando. Bueno, es una leyenda, no sé si tendrá algo de veracidad o no, no lo sé, pero es una buena imagen, ¿no? Que nos duelan las rodillas. Me acuerdo de un querido hermano a mis días de la facultad que predicó un sermón diciendo: hermanos, necesitamos más rodillética, ¿no? Sí, necesitamos homilética y necesitamos estudiar ética, pero también necesitamos rodillética, ¿no? Que nos duelan las rodillas. Digo, amén, así tiene que ser. Tenemos que ser varones de oración. Así que dos consejos. Número uno, buscar apoyo en otros ministros más experimentados que nosotros. Si hay gente ya en nuestra iglesia local, pastores, ancianos, pues gloria a Dios, ya tenemos esta necesidad en gran parte suplida, pero si no tenemos dicha bendición, pues gracias a Dios hay opciones. Hoy tenemos WhatsApp, hoy tenemos Duo, hoy tenemos Skype, es tan fácil, hoy tenemos Facebook, es tan fácil llamar a cualquier hermano y encima gratis, así que no hay excusas para no estar en comunión con otros hermanos. Si nos encontramos aislados, si nos hemos apartado de todo el mundo, creyéndonos el salvador del mundo, pues estamos sufriendo, ¿no?, el síndrome de Elías. No, Dios ha reservado a 7,000. Simplemente hace falta buscar estos 7,000. Hay varones de Dios, y yo sé que en gran parte estamos viendo mucha apostasía y decadencia en la iglesia, incluso aquí en España, ¿no? Todo el movimiento progresista que está entrando, están celebrando abominaciones en el nombre de Dios, pero alabado sea el Señor, Dios ha levantado a voceros fieles, y gracias a Dios aquí con el móvil, mira, cuando apagué el móvil ahora mismo, justo me había llegado un mensaje cuando he apagado el móvil al verlo, un querido pastor ahora en Cataluña, en Barcelona, David Barceló, justo me ha escrito un mensaje, ¿no? Así que es muy fácil, hermano, es muy fácil estar en contacto con varones de Dios, así que hombres que se preocupan por nosotros y nosotros también preocupándonos por ellos. Así que no hay excusas para aislarnos de todo el mundo. Siempre hay que buscar comunión. Y de nuevo, pueden haber diferencias en doctrinas secundarias, y voy a hablar de esto ahora en cuanto al abuso, pero tiene que ver esta mutua entrega, ¿no? Entre nosotros. Y luego sí, velar, orar mucho por nuestros corazones. Sí, también en el hogar, cómo estamos tratando a nuestras esposas, cómo estamos tratando a nuestros niños, con ternura, con afecto, o como tiranos, ¿no? Si empezamos a ver ya en casa que tenemos a la esposa como si fuera una esclava, esto ya está indicando que algo está mal. Así no se comporta un hombre de Dios, ¿no? Sí somos autoridad, pero nuestra autoridad es una autoridad de servicio, es una autoridad amorosa. Bien, pues habiendo dicho esto, entonces he comentado que hay casos no actuales, el caso de Gabriel Ferrer en Colombia, el caso de David Hornbuckle, podemos pensar en muchos otros casos, he mencionado estos dos. He dicho que todo esto nace de un deseo malsano del hombre enseñorearse, como en el corazón de Eva, ¿no? Eva iba a querer enseñorearse del hogar. Hay muchas mujeres que quieren enseñorearse de la iglesia, ser pastores de la iglesia, e incluso muchas iglesias reformadas que no creen en pastoras. Al menos oficialmente hay muchas mujeres mandando en las iglesias, y esto es una plaga, ¿no? Eso es una maldición, pero este mismo espíritu puede estar en muchos pastores. Y podemos pensar en un ejemplo bíblico en 3 de Juan 1:9, un hombre llamado Diótrefes, un hombre que deseaba tener el primer lugar. Ahí está el problema, el hombre queriendo tener el primer lugar, el hombre con pulpitis, por así decirlo, el hombre que quiere estar en el púlpito, quiere que su voz sea oída, quiere ser el centro de atención, necesita siempre, ¿no? Estar al control de todo. Es este tipo de deseo malsano de controlar, de manipular, de torcer brazos. Eso es lo que aquí pues tengo en mente. ¿Y cómo evadir esto? Bueno, teniendo comunión con otros pastores, siendo honestos, derramando nuestro corazón delante de ellos, y en segundo lugar, orando, velando, examinando a fondo las intenciones de corazón y observando nuestra conducta en casa, si estamos dando buenos frutos con nuestras esposas, con nuestros niños, etc. Bien, ok. A nivel práctico, entonces, ¿cómo podemos saber si estamos abusando del pueblo de Dios? O vosotros, la mayoría de vosotros vais a ser feligreses, ¿no? ¿Cómo podéis saber si estáis en una iglesia que está abusando de sus feligreses? Bueno, tenemos aquí dos temas ya que he comentado en el caso de Gabriel Ferrer y en el caso de David Hornbuckle. Bueno, en realidad 3 temas.
tenemos por un lado el abuso económico, donde todo es dinero, dinero y dinero, hay que ofrendar, hay que sembrar la semilla, hay que dar, hay que diezmar, y solamente esto, ¿no? El mensaje de pactar con Dios, etcétera, da 10 euros, Dios te da 10.000 euros. Todos estamos muy acostumbrados, ¿no? a ver mensajes online así, que son vergonzosos. Eso es un abuso del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene libertad para ofrendar según sus conciencias, ¿no? Cada uno según haya prosperado, dice Pablo. Entonces, desde luego Dios espera que ofrendemos, que nosotros demos a la iglesia, pero nosotros tenemos libertad de conciencia para ofrendar según hayamos prosperado. Y en segundo lugar, el tema sexual, ¿no? Lo que hemos visto con este hombre Hornbuckle, el abuso sexual, eso es cada vez más común, ¿no? Hubo un escándalo el año pasado también en the Southern Baptist Convention en Estados Unidos, no sé cuántos casos de abuso sexual se han dado, pastores con mujeres de diferentes congregaciones, terrible las aventuras que han tenido, incluso forzando a mujeres en contra de su voluntad. Y luego, además del asunto del dinero, de la sexualidad, luego está el asunto doctrinal, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, del tema de la segunda venida, Gabriel Ferrer enseñando algo abiertamente antibíblico. Esto también es un abuso, porque el hombre está torciendo la palabra de Dios abiertamente. Así que, básicamente, podemos decir que hay dos formas, ¿no? Donde podemos indicar, encontrar un abuso. Está, por un lado, la esfera ética, ¿okay? La esfera ética que tiene que ver con, ofrendar dinero, etc. Y luego por otro lado está el asunto de la doctrina, ¿okay? Abusos doctrinales, abusos en los fundamentos. Así que básicamente voy a desarrollar estas dos ideas y con esto pues ya voy apagando la grabación en primer lugar, abusos en cuanto a ética, en cuanto a conducta. Pablo nos enseña claramente, ¿no? Que tenemos libertad en Cristo. Gálatas es la carta magna del cristianismo, la epístola de la libertad. Y la tesis de Gálatas es que, en efecto, somos justificados únicamente por medio de la fe en Cristo. Somos libres de la esclavitud a la ley, no tenemos que buscar nuestra justificación en la ley. Y ahora en Cristo, gracias a su maravillosa obra, tenemos libertad en el Señor. Así que somos libres de la ley ceremonial, somos libres de la ley nacional de Israel. También somos libres en el sentido de justificación de la ley moral. Ahora bien, siendo renacidos de nuevo, entendemos que en la santificación andamos en la ley moral. Pero ahora lo que estamos viendo es que muchas personas están queriendo imponer cargas pesadas al pueblo cristiano en la esfera ética. Vemos ahora mismo, ¿no? Con todo el avivamiento de los judaizantes, gente ahora imponiendo reglas en cuanto a días festivos, ¿verdad? Tienen que ahora los cristianos celebrar el Shabbat, no el día domingo, el día que celebraba, ¿no? La iglesia primitiva. Los cristianos tienen que abstenerse de ciertas comidas, los cristianos tienen que abstenerse de ciertas bebidas. No sé si os acordáis o no, pero hace como un mes, ¿no? Subí una foto de una querida hermana que me regaló un plato de pulpo para mi cena. Y básicamente todos esos judaizantes, eso, como he dicho antes, me mandaron al infierno, ¿no? Pero porque, ¿cómo es que al ver a un pastor agradecido, ¿no? Por un hermano de la iglesia dándole un plato de comida, en vez de gozarse, se ponen a criticar con sus lupas? ¿Por qué? Porque lo que hay es ansias de imponer su propia voluntad. No respetan la libertad que Cristo nos ha dado, no respetan lo que Cristo consiguió por nosotros en la cruz. Y con estos deseos malsanos que tenía Eva, ¿verdad?, en su corazón, queriendo enseñorearse de su esposo, también estos judaizantes tienen en su corazón esta gran necesidad de imponer su voluntad. No creen en el Evangelio, no descansan en la suficiencia de Cristo, no han entendido la gracia. Y al no entender la gracia, pues nacen pleitos, nacen conflictos, nacen el deseo de control, necesitan manipular, necesitan controlar a sus iglesias. Y por esta razón Michael Rood ha salido ahora diciendo que los cristianos gentiles estamos obligados a circuncidarnos y también a circuncidar a nuestros niños. Ellos quieren imponer cargas pesadas. Es un abuso. Es un abuso. Están abusando del pueblo de Dios de la misma forma que aquellos que están pidiendo dinero cada 2 por 3. Es un abuso. Están abusando del pueblo de Dios de la misma forma que un hombre que está diciendo a una chica adolescente que para ser librada, ¿no?, de estos demonios sexuales, que ella tiene que acostarse con él. Es un abuso. Es un abuso.
no están permitiendo que la libertad de Cristo sea respetada. El cristiano tiene libertad para celebrar el día, para no celebrar el día, para comer, para no comer, para beber, para no beber. El pastor evangélico no es quien para imponer leyes tocante a comida, bebida, tocante a días. Pablo aquí habla diciendo que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo sí como pulpo, yo sí como marisco, a mí me encantan, ¿no? Las gambas. Hace también un par de meses fui a la iglesia, a la casa de una hermana nuestra en la iglesia. En Almería tenemos costa y ella había ido con todo cariño en su corazón a comprarnos a mi esposa y bueno, nos invitó a comer y ella sabía que, bueno, a mí me encanta el marisco y nos compró ahí del mar, o sea, del barco que había justo vuelto de salir a pescar. Compró no sé cuántos kilos de gambas y hermanos, vamos, estaban riquísimas, ¿no? Entonces, yo como, pero no condeno a aquellos que no comen. Tú, por ejemplo, puedes tener en tu corazón la convicción de que, bueno, tú no lo ves bien, lo de comer gambas, ok, yo puedo respetar esta convicción, pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando yo empiezo a decirte a ti que tú no has entendido el evangelio por abstenerte de comer gambas, ¿verdad? Y el problema está en cuando tú empiezas a condenarme a mí como un no cristiano por comer gambas. O sea, Pablo no habla contra el peligro de menospreciar y el peligro de juzgar. Porque si yo como gambas, puedo llegar a menospreciar al hermano que no quiere comer gambas. Así que yo tengo el peligro de menospreciar a un hermano. Pero aquel hermano que no está comiendo gambas tiene peligro de juzgar a aquel que sí come gambas. Entonces, cada uno tiene que estar plenamente convencido en su propia mente. No soy quien para imponer mi voluntad en estos asuntos. También todo el tema de la Navidad. No soy quien para imponer mi voluntad. Si un cristiano quiere celebrar la encarnación, da gloria a Dios por el tema de la Navidad, pues alabado sea el Señor, aleluya. Yo sí celebro la Navidad. Pero no voy a condenar, no voy a mandar a nadie al infierno por no celebrar la Navidad, que cada uno esté plenamente convencido. Pero el problema es cuando aquellos que celebran la Navidad empiezan a condenar a los que no la celebran y viceversa. Y luego tenemos un cuerpo dividido. Así que el asunto no está en comer gambas o no comer gambas, en celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad. El problema está en cuando empezamos a erigirnos en jueces de nuestros hermanos en la fe, menospreciándolos o condenándolos por hacer o por no hacer, ¿no? Diferentes actividades. Y esto ya es un abuso. Es un abuso. Ambos campos están abusando de la libertad de Cristo, donde tenemos que tener paz en estos asuntos a nivel ético. Así que es verdad que un pastor evangélico tiene toda la autoridad del mundo para llamar al pueblo de Dios hacia la santificación, hacia los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, descansarás en el día de reposo, honrarás a tu madre, tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Tenemos toda libertad del mundo para imponer estos mandamientos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque la palabra es la autoridad. También tenemos toda libertad del mundo a la hora de llamar a la iglesia hacia los medios de la gracia, ¿no? El estudio de la palabra, la oración, la comunión de los santos, porque son mandamientos expresos de la palabra de Dios. Así que ahí está siendo reconocida la autoridad de la palabra. Es la palabra la que está siendo impuesta en la iglesia. Y esta predicación de la palabra es sana, da buenos frutos. Y las ovejas siempre crecen ante la verdadera exposición de la palabra de Dios. La autoridad en la iglesia es la autoridad de la palabra, no es mi autoridad pastoral no es mi autoridad personal como pastor. Entonces, donde la Biblia habla con claridad sobre determinados asuntos éticos, yo, con toda la autoridad del mundo, digo a los hermanos lo que deben hacer y no deben hacer. Por lo tanto, en el púlpito, sin ningún tipo de problema, yo voy ahora hablando de los 10 mandamientos, en el culto del domingo, prediqué un sermón llamado ¿quién ama? ¿Quién obedece? Y en el segundo punto del mensaje, lo que hice fue exponer la segunda tabla de la ley y aplicarla a la iglesia, con ejemplos, con aplicaciones, hablando con autoridad de parte de Dios, llamando a los hermanos hacia la obediencia. Pero al actuar así, al exigir que los hermanos obedezcan aquellos mandamientos, no es un abuso.
Porque aquellos mandamientos son dados por Dios y en realidad es Dios el que está hablando a través de su siervo cuando habla de esta manera. Así que tenemos que distinguir entre lo que Dios exige de nosotros y lo que nosotros pensamos que Dios exige de nosotros, que son dos cosas diferentes. Entonces, objetivamente hablando, sí apelamos a la ley moral de Dios. Esto sí la podemos imponer, por así decirlo. Palabra de Dios, oración, comunión de los santos, estas cosas son bíblicas. Pero cuando entramos en la esfera ya de mis opiniones personales en cuanto al día de la Navidad, en cuanto a gambas, en cuanto a pulpo, etc., ya estamos entrando en una esfera ya personal. Y cuando empezamos a erigirnos en jueces, nos oponemos al propósito de Cristo en dar libertad a su iglesia. Entonces, un pastor puede hablar con autoridad sin ser un abusador. Queremos que nuestros pastores nos hablen con autoridad, pero la autoridad está en la palabra, no en nosotros mismos. Así que yo descargo sermones semanalmente de, por ejemplo, John MacArthur, Paul Washer, ¿verdad? Sujel Michelin, y son hombres que hablan con gran autoridad en el púlpito, pero no están abusando de su poder, porque ellos nos están predicando la palabra de Dios. Ahora bien, si MacArthur, si Washer, si Michelin, si un servidor, si empezáramos a imponer cosas extra bíblicas, pues ya estaríamos cometiendo un abuso contra la iglesia de Dios. Y por esto digo, todos estos pastores que están diciendo hoy día que tenéis que pactar, tenéis que ofrendar, tenéis que diezmar, tenéis que sembrar la semilla y solamente están predicando esto, eso ya es un abuso. Porque ya no están hablando conforme a la revelación objetiva de Dios. Están ellos entrando en una esfera totalmente secundaria, inventando nuevas tradiciones de hombres para atar las conciencias de los creyentes en vez de respetar su libertad en Cristo. Claro, el caso económico es solamente un ejemplo. Así que tú, como creyente, tú no tienes por qué llamar a tu pastor antes de escoger comprar un coche rojo o un coche azul. Mira, yo he conocido gente así. En iglesias donde son básicamente personas esclavas, son esclavas, personas esclavas, ¿no? Y para antes de comprar un coche, tiene que consultarlo con el pastor. Pastor, este coche, esta marca. Hermanos, por favor, si tú estás en una iglesia así, esto ya es un abuso terrible. Tú tienes libertad en el Señor para comprar el coche, el color que sea, la marca que sea. Eso ya depende de ti, hermano. No tienes que llamar a tu pastor para pedirle permiso. Hay asuntos donde a lo mejor a nivel ético, donde tú no tienes claridad y el pastor te puede aconsejar según la palabra de Dios. Pero el pastor no debe estar ahí llamándote cada 2x3 o tú llamando al pastor cada 2x3 rindiendo cuentas por cosas de esta índole, ¿no? Que Dios nos guarde. Entonces el pastor sí tiene autoridad, pero esta autoridad tiene que ver con imponer la voluntad de Dios en la congregación, no sus propios deseos personales. Pueden haber cosas en mi corazón que yo, a lo mejor a mí me gustaría imponer, ¿no? Pero como estoy casado con la palabra y tengo que respetar la libertad de la conciencia de los creyentes, pues no voy a imponer determinadas cosas. A mí, por ejemplo, me encantaría decir, ¿no?, a los hermanos que tenéis que orar al menos 1 hora todos los días. Pero no lo voy a decir. Pero no lo voy a decir porque este ya es un invento de mi corazón. Esto ya no es nada bíblico, sí. Tenemos que llamar al pueblo a buscar al Señor, a orar a Dios. Pero cuando empezamos ya a entrar en esta esfera personal, ya estamos traspasando el límite entre autoridad dada por Dios y a usurpar la autoridad dada por Dios. ¿Okay? Así que a nivel ético, mantengamos esta distinción. Y luego, en cuanto al tema doctrinal, yo creo que podríamos más o menos sacar otros ejemplos relacionados con lo que acabo de decir en el campo de la ética. La ética tiene que ver con nuestra conducta, la doctrina tiene que ver con nuestras creencias. Para mí, el tema de Gabriel Ferrer es un terrible abuso. Un hombre detrás del púlpito evangélico diciendo al pueblo de Dios que Cristo iba a volver el 28 de enero. Es un abuso. Esto es un abuso. ¿Por qué? Porque cuando Ferrer ha empezado a decir que Cristo vuelve el 28, está ya traspasando la palabra. Está anulando la palabra. Jesucristo pone a sus pastores en el púlpito para que prediquen una cosa, la palabra de Dios. La palabra de Cristo, no sus ideas, no sus deseos personales, no. Para predicar la palabra de Dios, a tiempo, fuera de tiempo. Timoteo, entrégate a la lectura, la enseñanza, la exhortación. Porque Pablo coloca lectura antes que enseñanza y exhortación. Porque la exhortación y la enseñanza de Timoteo tienen que estar fundamentadas en la lectura. Un pastor simplemente empieza a exhortar, empieza a enseñar, exhortar,
sin estar fundamentado en la palabra, ya está abusando del pueblo de Dios. Y por eso un pastor te dice que Cristo vuelve el 28 de enero, Cristo vuelve antes del 14 de mayo, como dice Rigoberto González, Cristo vuelve en un mes determinado, en un año determinado de septiembre, como ha dicho Alducín. Todo esto es un abuso pastoral. No importa la cantidad de sus seguidores, no importa si son populares, no importa. Ellos están en el ministerio con el fin de ser fieles a Jesucristo, y el momento que empiezan a hablar en contra de lo que Cristo ha instituido, se han constituido en abusadores, en pastores abusadores. Entonces, a nivel doctrinal, nosotros enseñamos las grandes verdades evangélicas, cierto, la inspiración de las Escrituras, el Dios trinitario, la doble naturaleza de Cristo, el ser humano como sumamente pecador y depravado, la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo, la iglesia, la comunión de los santos y luego la vida eterna para los justificados y la condenación eterna para los impíos. O sea, nos movemos dentro de este marco. Son doctrinas fundamentales, centrales, el eje de nuestra confesión cristiana. Pero luego hay una serie de doctrinas secundarias donde no podemos ya enseñorearnos de las conciencias de los hermanos. Yo puedo tener convicciones fuertes en determinadas áreas secundarias, pero no voy a imponer estas doctrinas, no las voy a imponer con el fin de que otro hermano sea reconocido como hermano en la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner ahora un par de ejemplos, y a lo mejor te vas a escandalizar con los ejemplos que os voy a poner. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tenéis todavía en vosotros algo de Eva, algo de querer enseñorearos del pueblo de Dios. Mirad, hermanos, yo creo en el sistema credo bautista. Es decir, yo creo que el bautismo es para creyentes. Yo creo que las personas que tienen que ser bautizadas son hombres, mujeres, o bueno, incluso adolescentes que están conscientes de lo que están haciendo, han tomado su cruz, quieren seguir al Señor y se van a bautizar. Como aquellos 500 hermanos que se han bautizado hoy en Uganda, yo soy como ellos, credo bautista. Yo creo que el bautismo es para gente que está en control de sus facultades críticas. No acepto el bautismo de niños. Pero, hay muchos hermanos evangélicos y dentro de la Reforma Protestante, todas las alas de la Reforma Protestante, menos la ala anabautista, ¿no? que estaba muy desviada en muchos puntos, ¿no? Pero los luteranos, los reformados y los anglicanos bautizaban a bebés, pero no lo hacían con la mentalidad de los católicos, donde el católico bautiza al niño diciendo que, bueno, el niño está siendo regenerado y el niño está recibiendo el perdón del pecado original. O sea, los protestantes a bautizar a los niños no lo hacen con esta mentalidad católica. Sí denuncio el bautismo católico, porque está enseñando regeneración por agua bautismal, ¿no? Que sí es una herejía, eso atenta directamente contra la salvación por la fe. Y en segundo lugar están diciendo que somos perdonados, el pecado original es perdonado por el bautismo. Otro pecado, otra mentira grande, ¿no? Entonces yo sí denuncio este entendimiento católico del sacramento, pero mis hermanos protestantes, luteranos, reformados, anglicanos que están bautizando a sus niños, pues no tengo ningún problema, no voy a mandarlos al infierno porque ellos simplemente están bautizando al niño, dando a entender que el niño forma parte de la comunidad visible, del pacto. Yo no lo comparto, pero no voy a condenar a nadie por bautizar a su niño si lo hace con el entendimiento protestante. No lo comparto, no lo voy a hacer con mis niñas, para nada, soy credo bautista, pero tampoco lo voy a condenar. ¿Entiendes? Entonces aquí estamos haciendo una distinción entre algo que es absolutamente fundamental en nuestra fe, ¿no? Inspiración de la palabra, Trinidad, doble naturaleza de Cristo, pecado del hombre, iglesia, vida eterna, condenación eterna, algo esencial, algo de la esencia de fe, y luego otras cosas donde cada uno puede tener sus argumentos, porque yo tengo que reconocer, cuando yo leí la teología sistemática de Louis Berkhof y empecé a ver cómo él defendía el tema del bautismo de los niños, sus argumentos son muy convincentes, y tengo que decirle, bueno, Berkhof ya no está con nosotros, ¿no? Pero Berkhof razona a partir de las Escrituras y tiene argumentos muy buenos. Ahora bien, a mí no me convencen, pero reconozco que son potentes y no me sorprende que haya muchos hermanos que aceptan
el argumento de Berkhoff. Yo no lo comparto, pero hay un marco de respeto. Pero entiendes, lo que no puedo hacer ahora es abusar de mi puesto pastoral y decir que ahora todos los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, los demás reformados, que ya está, todos son unos hijos del diablo. No, hermanos, no, para nada. Tenemos que tener cuidado de distinguir entre doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Incluso todo el tema de la Santa Cena, ¿no? Hay iglesias aquí en España que celebran la cena cada domingo. Hay iglesias que celebran la cena como nuestra iglesia el primer domingo de cada mes. Y luego hay iglesias que celebran la cena 4 veces al año. No vamos a condenarnos por esto. Ok, podemos tener nuestras diferencias y opiniones y ya está. Nuestros argumentos, nuestros razonamientos, pero no nos vamos a condenar por estos asuntos secundarios. Y bueno, un ejemplo final, ¿no? El tema del milenio, de todo el tema de la escatología. He venido comentando mucho todo el tema, ¿no? del rapto, por el tema de Alducín, decir que iba a darse en septiembre, por Rigoberto González, por Gabriel Ferrer. Pero yo he tenido mucho cuidado en destacar que lo que tenemos que denunciar es esta idea de poner fecha al rapto, a la segunda venida. Yo antes era dispensacionalista, ¿verdad? Creyendo en un rapto antes de la segunda venida de Cristo. 7 años antes, en mi caso, aunque hay algunos que creen que será 3 años y medio antes. Ahora ya no creo esta perspectiva. Creo que el rapto será en la segunda venida. No obstante, de ninguna forma voy a condenar a nadie que no crea esto. Mis convicciones personales son amileniales, la perspectiva ya clásica, la perspectiva protestante, ¿no? La perspectiva de Lutero, de Calvino, de los reformadores. Esta ya es mi perspectiva personal, o sea, he abrazado la perspectiva más tradicional del campo protestante, pero no voy a condenar a nadie que sea dispensacionalista, que sea premilenialista clásico, como Wayne Grudem, como John Piper. No voy a condenar a ningún postmilenial, como lo puede ser John Frame, Doug Wilson. No, para nada, hermanos. O sea, yo sé que hay un lugar para debatir asuntos escatológicos, e incluso hay foros online, hay páginas enteras dedicadas a estas cuestiones. Simplemente yo no las encuentro muy edificantes, por lo tanto prefiero ya apartarme un poco de todo este espíritu de controversia y polémica. Si yo voy a pelear por doctrinas fundamentales, ¿no? Yo cuando levanto la voz, siempre levanto la voz defendiendo las verdades fundamentales de la fe. Y por eso denuncio a los que están poniendo fecha al rapto. Esto es negar algo fundamental en nuestra fe. Cuando Cristo dice que nadie conoce el día ni la hora, estas personas que están poniendo fecha al rapto están atentando contra la autoridad de Jesucristo. Aquellas iglesias que están ahora abrazando la ideología de género, ¿no? Casando a parejas del mismo sexo, tienen que ser esas personas denunciadas que están casando a tales personas en el nombre de Dios porque están atentando contra la palabra. Así que si vamos a levantar la voz, será por asuntos fundamentales. Pero por asuntos secundarios, mira, hay un gran marco de libertad. Un gran marco de libertad. Así que Dios nos dé madurez en esto. Porque tristemente hay pastores online y básicamente, ¿no? A veces leemos comentarios de ellos online y si alguien no es dispensacionalista, no cree en un rapto 7 años antes de la segunda venida, es que, es que te tachan de todo. Hasta como de demonio. Digo, no, hermanos, lo que tenemos que hacer para no caer en abuso pastoral es distinguir cuidadosamente entre la esencia de la fe, pensando en los grandes credos de la historia de la Iglesia, nuestras confesiones de fe protestantes, y luego doctrinas secundarias, donde en un marco de fraternidad, de comunión cristiana, podemos diferir con amor, con ternura, cada uno con la Biblia abierta. Lo que podemos hacer es juntarnos, tomar un cafelillo, como se dice aquí en España, ¿no? En mi caso un té negro, ¿no? Soy británico, me encanta mi té. Y sí, hablar al respecto, pero no vamos a condenar a nadie. Así que cuando salimos ya de este grupo de verdades, ¿no? Esenciales, y entramos en la esfera secundaria y ya empezamos a condenar, ahí tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos que tener bastante cuidado. Si no vemos verdades fundamentales en juego, estamos corriendo este peligro de abuso. Así que mucho cuidado con esto. Esto se está dando y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en esta línea. Todos somos tiranos por naturaleza, todos queremos mandar, todos queremos llevar los pantalones en casa, en la iglesia, todos queremos hacerlo.
Y necesitamos ser humildes, gente quebrantada, que Dios nos dé, ¿verdad?, convicciones en este sentido para tener compasión y para tener este espíritu fraternal en el amor del Señor. No digo que no podamos debatir estos temas en foros determinados, por medio de charlas, conversaciones online. Sí se puede hacer, pero siempre con este marco de respeto. Así que, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, un pastor conocido en Valencia empezó a negar, ¿no?, a coquetear con la idea del aniquilacionismo, es decir, que el impío al morir deja de existir, no habrá castigo eterno. Pues claro, uno tiene que levantar la voz, porque hay una verdad esencial está bajo ataque. Pero si tal hermano, si otro hermano, hubiera dicho, bueno, yo creo que el milenio, estamos viviendo el milenio, y cree que el evangelio va a triunfar a nivel mundial, que el mundo va a cristianizarse antes de la venida de Cristo, bueno, ok, un postmilenial ya se aplican otras normas, ¿entendéis? Así que yo creo que en ética y en doctrina, si nosotros mantenemos esta distinción entre las conductas esenciales de un cristiano y las doctrinas esenciales de un cristiano, haremos bien. Cuidado con juzgar a gente por las cosas secundarias. Y bueno, incluso esto puede aplicarse básicamente a todo, incluso a temas, ¿no?, incluso cosas secundarias, no pensando en la ética, cosas que incluso hermanos me han preguntado, me da mucha pena, ¿no?, pero incluso los pastores condenando a las hermanas por ponerse un par de pantalones. Estas cosas me preocupan, ¿no?, porque ya estamos saliendo de la esfera bíblica. Ahora bien, es verdad que, y aprovecho para decir esto, si yo fuera una dama en una iglesia, bueno, ya que soy hombre voy a poner un ejemplo de un hombre. Si yo soy un varón y estoy en una iglesia local donde todos los varones ponen corbata, yo por amor a la iglesia, por amor a la cultura de la iglesia, voy a ponerme una corbata. Voy a someterme. No me cuesta someterme, ¿verdad? Entonces yo cuando predico en Irlanda siempre predico con corbata, porque hay muchas iglesias sin pensar que un pastor suba al púlpito sin corbata. En España no. Hay días que me pongo corbata, hay muchos días que no me pongo corbata. Eso en España es diferente. Bueno, a lo mejor hay algunas denominaciones donde sí hay que poner corbata. Pero creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta cultura eclesial, siempre y cuando no sea antibíblica la cultura. Pero cuando un pastor empiece a condenar a gente desde el púlpito, no ponerse corbata, saco, bueno, ¿cómo se dice? Chaqueta, ¿no? Si una mujer se pone un par de pantalones, creo que tenemos que tener cuidado con todo esto. Porque ya estamos entrando en la esfera secundaria. Sí, hay una cultura eclesial que tenemos que respetar en amor, pero cuando el mensaje del púlpito ya es ética secundaria, ya solamente son doctrinas secundarias, esto ya es preocupante y es casi una señal de que hay algo de protagonismo, hay algo del espíritu de Diótrefes detrás de todo esto. Así que tenemos que guardarnos de este abuso, que Dios libre a las iglesias evangélicas no están exentas de estas cosas, es muy triste tener que reconocerlo y que Dios nos ayude. Yo sé que a lo mejor aquí, bueno, en Europa, a lo mejor no se da tanto, pero es verdad que a veces yo recibo mensajes, ¿no?, de hermanos en Latinoamérica todos los días de la semana y de verdad las cosas que me comentan son espantosas. Y básicamente en algunas ocasiones he tenido que tomar la medida de decirle al hermano en cuestión, mira, si las cosas realmente están así en tu iglesia, lo que tienes que hacer es salir y buscar una iglesia bíblica. Así que Dios nos ayude. Que los pastores, pues de nuevo, repito lo que dije al principio, si no estabais conectados, he comentado que todo el tema de este abuso pastoral nace de un corazón que no está satisfecho en Dios, ¿no? Este corazón que necesita deificarse a sí mismo. Lo vemos en Eva, el primer ejemplo, Génesis 3, queriendo enseñorearse de Adán. Y así hay mujeres así también. Las mujeres que quieren enseñorearse de sus esposos siempre van a intentar imponer su voluntad en la iglesia. Esto es una regla esto ha pasado, ¿no?, desde el Edén en adelante. Lo vemos, ¿verdad?, en la iglesia hoy. Y este mismo espíritu está tristemente en todos nosotros, incluso en los varones, y por eso tenemos que examinarnos cuidadosamente, ¿no? Así que busquemos fraternidad, no huyamos de comunión con otros pastores, no tienen por qué estar 100% de acuerdo con nosotros en todos los asuntos doctrinales para tener comunión con ellos, que hay esta compasión, esta cercanía, esta humildad. Podemos ser amigos sin ceder en nuestras convicciones. Así que 1, fomenta comunión con otros pastores, y número 2, vive en oración, vive en comunión con Dios, vive quebrantado, vive en humildad. Ahí Dios te va a llenar, ahí Dios te va a dar esta fresca, ¿cómo se dice? Este
bautismo, esta frescura, esta llenura del Espíritu, ¿no? Que todos necesitamos para no caer en estas pisadas del viejo hombre. Y luego hemos indicado algunas áreas donde podemos ver claramente este espíritu de tiranía manifestado. En primer lugar, en cuanto a la ética, cuando entramos en asuntos secundarios, empezamos a imponer reglas nuevas que no están en la Biblia. El ejemplo que puse, ¿no? A mí me encantaría poder decir, hermanos, tenéis que orar todos 1 hora al día, y si no oráis 1 hora al día, todos estáis en pecado y no podéis tomar la Santa Cena. Yo no puedo hacer esto. Es que no lo puedo hacer. Mi autoridad en el púlpito es una autoridad que me es dada por medio de la palabra, y yo predico la palabra, y ahí está la autoridad, en la palabra. Pero cuando yo empiezo a imponer nuevas medidas no bíblicas al pueblo de Dios, ya estamos entrando en la esfera de abuso pastoral. Y en segundo lugar, en cuanto a doctrina, más de lo mismo. Las doctrinas fundamentales, sí, las imponemos, porque son la palabra de Dios. Pero luego en doctrinas secundarias, donde hay sí, cada iglesia local puede tener su confesión de fe, sus convicciones, desde luego que sí, pero lo que no podemos hacer es luego ir condenando a hermanos de otras denominaciones, diciendo que son hijos del diablo, por no estar 100% de acuerdo con nosotros en todos estos puntos menores. Ok, en nuestra iglesia local no vamos a bautizar a bebés, pero no vamos a condenar a los presbiterianos que están ahí en otro pueblo haciendo bautismos, celebrando paidobautismo, ¿no? ¿Entendéis aquí la distinción? Entonces, claro, yo entiendo perfectamente, y fíjate lo que os voy a decir ahora. A lo mejor esto choca a algunos, pero si yo llego a una nueva ciudad, vale, yo soy pastor, ¿verdad? Pero si yo no fuera pastor, y yo llegara a una nueva ciudad y me topara con 2 iglesias evangélicas en una ciudad, ¿no? Una iglesia credo bautista, que solamente bautiza a adultos, pero una iglesia progresista en su ética, una iglesia solamente predicando Dios ama a todo el mundo, no somos pecadores, todos vamos al cielo, bla, bla, bla. Si yo me topara con una iglesia así, y otra iglesia presbiteriana, donde bautizaban a niños, pero predicaban fielmente el Evangelio domingo tras domingo, administraban los sacramentos en el temor del Señor, ejerciendo disciplina eclesial, yo no tengo ningún problema a la hora de tomar una decisión. Yo estaría yendo a esa iglesia presbiteriana sin pensarlo, hermanos, sin pensarlo. Ahora bien, en el día de mañana, si se abriere una iglesia con mis convicciones de bautizar a adultos, pero que predicaba el Evangelio, celebraba los sacramentos, también celebraba la disciplina, pues claro que sí, ahí me voy a apuntar. ¿Por qué? Porque está afín con mis convicciones y yo voy a estar de acuerdo con la confesión de fe de aquella iglesia. Pero lo que no voy a hacer es entrar en una nueva iglesia que bautiza a adultos y luego condenar a los presbiterianos, no, hermanos. Entonces tenemos que tener madurez, pedirle al Señor madurez en esta cuestión para no caer en todo esto. Así que ahí tenemos algunas pautas, creo que han sido útiles, son cosas que también he tenido que aplicar mucho a mi propio corazón, porque es verdad, hay cosas que yo quisiera imponer a nivel ético, ¿no? He dicho, me encantaría poder decir, hay que orar 1 hora al día, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Me encantaría decir, hay que evangelizar al menos 5 personas a la semana, pero yo no puedo hacerlo. Es que no puedo decir estas cosas. Esto ya es Will Graham hablando, es un abuso de mi autoridad pastoral. Y luego en cuanto a doctrina, bueno, tener este marco de libertad, entiendo que hasta que Cristo no venga, muchos creyentes van a seguir bautizando a sus niños, y ya está. No voy a condenar a nadie que bautice a su niño. Ahora bien, si lo hace con el entendimiento católico romano, pues voy a decir algo, porque desde luego esta forma de bautizar a un peque en la Iglesia Católica, esta forma sí es antibíblica, por la teología que hay detrás. Pero no voy a condenar a nadie por esto, por celebrar la Cena del Señor 4 veces al año, por asuntos escatológicos, ¿entendéis, no, hermanos? Entonces, dividamos bien. Así que Dios nos guarde del abuso pastoral, que no caigamos en el error de Gabriel Ferrer, de David Hornbuckle, y vamos a acabar pues con una oración, si me permitís, y que Dios nos dé pasión por la libertad de la conciencia del creyente, que Dios nos libre de estas personas en las iglesias con ansias de control, ansias de imponer su voluntad, ansias de decir a los hermanos lo que tienen que estar haciendo, no tienen que estar haciendo, ansias de decirle al pastor lo que tiene que estar haciendo, lo que no tiene que estar haciendo. Dios nos libre de todo esto y nos dé una iglesia caracterizada por la libertad de Cristo, porque así tendremos una iglesia gozosa, libre en el Señor, reflejando la hermosura
del Evangelio de Cristo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sabemos que no podemos vivir el Evangelio, esta frase es incorrecta porque confunde ética, ¿verdad? Vivir con gracia, Evangelio, pero sí es verdad que cuando el Evangelio es entendido y experimentamos la llenura de Dios en nuestras vidas, pues hay un brillo, hay una alegría, ¿verdad? Así que bueno, que Dios permita que disfrutemos de esta manera como iglesias locales. Vamos a acabar con una oración y luego voy aquí apagando. Pues aleluya, Padre, te damos alabanza por este tiempo de charla que hemos tenido esta horita. Gracias, Señor, por los hermanos que me han hecho esta pregunta y se han preocupado por el tema del abuso pastoral. Y te pido, Señor, que haya sido de gran ayuda lo que hemos comentado hoy. Guárdanos a todos, Señor, feligreses y pastores del abuso pastoral. Señor, examina nuestros corazones. Y, Señor, permite que los pastores estemos en comunión estrecha con otros hermanos en la fe. Aunque no estemos 100% de acuerdo en todo, sí podemos seguir creciendo en humildad, en quebrantamiento de corazón, para aprender de ti y no caer, Señor, en estos errores peligrosos. Guarda tus iglesias, guarda esa iglesia, Señor, en Barranquilla, Colombia, todo lo que están sufriendo después de este abuso de Ferrer. Y también guarda, Señor, a esta muchacha que ha sido abusada por este pastor pentecostal ahí en Carolina del Norte. Y Dios, guarda toda tu iglesia. Hay mucho abuso pastoral y rogamos, Señor, que tú actúes poderosamente, que tú nos des satisfacción en ti, librándonos de estas ansias de control, ansias de imponer nuestra voluntad, ansias de siempre estar diciendo a todo el mundo en la iglesia lo que tiene que estar haciendo, lo que no tiene que estar haciendo, intentando pastorear, usurpar tu autoridad, Señor. Si vamos a ejercer autoridad en tu iglesia, que sea en base siempre a tu palabra, Señor. Y ahí está la verdadera prudencia, el verdadero temor de ti, la verdadera sabiduría, andar en sumisión a tu palabra en cada instante. Te damos gracias por esta enseñanza hoy y pedimos, Señor, que des una buena noche de descanso a todos los hermanos, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues gracias por vuestro tiempo juntos, hermanos. Espero que haya sido útil esta respuesta de un servidor. Y ya está, que tengáis una buena noche en Cristo y como siempre un saludo desde Palabra de Vida, Almería, España. Bendiciones en Cristo y hasta la próxima. Chao, chao.